Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo vamos a ver qué tal se ha comportado el Ravenol DFE tras 10.000 kilómetros de uso. Y asiento, ponte cómodo y empezamos. Los resultados del laboratorio de aceite usado que vamos a ver son del Ravenol DFE 0W20 en su última actualización, la cual ya incluye la nueva norma API-SP, la nueva norma ILSA GF6A, así como también la nueva norma Dexos 1 Gen 3. Y el vehículo en donde se ha utilizado es un Toyota Yaris GR, el cual equipa un motor gasolina tricilíndrico de inyección directa turbo que desarrolla 260 caballos. Aquí podéis ver una captura del documento en PDF que me manda a mí el laboratorio con los resultados y aparecen como resultados dos franjas, una en color azul clarito. Esos son los datos de los resultados de análisis del laboratorio del aceite nuevo sin utilizar, y justo debajo aparece con un fondo blanco los resultados del laboratorio del aceite ya utilizado. Hay que indicar que el vehículo se usa prácticamente a diario y aproximadamente lleva un uso de un 80% uso normal y corriente, 20% uso deportivo y también tiene una entrada al circuito. La capacidad del cárter de este vehículo es aproximadamente de 5 litros. Lo que es el aceite como tal se ha utilizado durante 10.635 kilómetros, el vehículo tiene 61.100 kilómetros y no se ha tenido que añadir aceite entre cambios, con lo que no ha consumido nada de aceite. Eso es importante tenerlo en cuenta porque cuando rellenamos aceite, en mayor o menor medida estamos rejuveneciendo las propiedades del aceite. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio. Nuevamente os recuerdo que la parte que viene con fondo azul clarito es el aceite nuevo virgen sin utilizar, y la parte de abajo que lleva el fondo en color blanco son los resultados del aceite ya utilizado. Empezando por el hierro, que es el elemento principal que siempre vamos a encontrar o prácticamente siempre se va a encontrar en los análisis de aceite utilizado. Si bien es cierto, incluso de nuevo dio una parte por millón, eso se puede entender como un falso positivo. El aceite utilizado tras más de 10.000 kilómetros y habiendo entrado una vez a circuito ha dado tan solo 8 partes por millón, que es poquísimo. En cuanto a cromo, níquel, aluminio, cobre, plomo, estaño y cadmio no se han encontrado traza alguna. En cuanto a plata, ha dado tan solo una parte por millón, eso prácticamente lo podemos entender como un falso positivo. Nuevamente, la plata se utiliza en algunos casos como aleaciones para algunos elementos internos del motor. En cuanto al silicio, el aceite nuevo virgen sin utilizar dio 7 partes por millón. Ese silicio proviene principalmente de un aditivo antiespumante y ya el aceite utilizado ha dado 16 partes por millón. Este silicio puede venir directamente de impurezas que el motor ha respirado y que el filtro de aire ha dejado a pasar dentro del motor. También puede darse de distintos compuestos que se utilizan en los retenes, juntas y demás, que hacen el empaque completo del motor para que no fugue aceite por ningún sitio. Y en algunos casos incluso se puede contaminar el aceite por la propia jeringuilla que se utilice para extraer el aceite, o incluso si se ha utilizado un envase de plástico para, como es el caso, enviar la muestra al laboratorio. De todas formas, 16 partes por millón es un valor muy reducido. El sodio como tal en el aceite nuevo virgen sin utilizar dio una parte por millón, que se puede entender como un falso positivo, y en el aceite utilizado ha dado 2 partes por millón, que nuevamente se puede entender como un falso positivo. El sodio se utiliza principalmente en los aceites nuevos vírgenes sin utilizar, en algunos casos como aditivo detergente neutralizante, pero tanto una parte por millón como 2 partes por millón son valores completamente ridículos. En cuanto al potasio, el aceite nuevo virgen sin utilizar dio 0 partes por millón, el aceite utilizado ha dado 4 partes por millón. El potasio lo utilizan algunos fabricantes de combustibles como aditivo en las gasolinas. En cuanto al resto de parámetros, titanio no contenía el aceite en origen, tampoco contiene el aceite usado. Molibdeno contenía 178 partes por millón, ahora aparecen 175 partes por millón. Antimonio dio una parte por millón y el aceite utilizado ha dado también una parte por millón, se puede entender ambos como un falso positivo. En cuanto al manganeso, nuevamente ha dado una parte por millón, que nuevamente se puede entender como un falso positivo. El manganeso suele utilizarse en algunos casos para aleaciones de válvulas, eje y cojinetes. También se utiliza como aditivo para algunos combustibles. En cuanto al boro, es un aditivo que, dependiendo del tipo de boro utilizado, así como también su concentración, cumple distintas funciones. Hay boro que su principal función es la de dispersante, hay otros tipos de boro que también hace función antidesgaste. El aceite nuevo virgen sin utilizar tenía 98 partes por millón, el aceite utilizado
utilizado se ha reducido su concentración a 41 partes por millón. Magnesio es un aditivo que hace función de detergente neutralizante. Nuevo llevaba 503 partes por millón, ahora el aceite utilizado lleva 465 partes por millón. Calcio, junto con el magnesio, es un aditivo que hace función de detergente neutralizante. 1367 partes por millón tenía el aceite nuevo, 1327 el aceite utilizado. En cuanto al bario, tanto la muestra nueva virgen sin utilizar como el aceite utilizado dio una parte por millón. Eso lo podemos entender como un falso positivo. El bario es muy raro de ver en los aceites y se utiliza como aditivo, detergente y neutralizante. Foro y zinc juntos forman un compuesto conocido como ZDDP, que es su principal función es la de antidesgaste y antioxidante, y estos dos aditivos juntos son los que siempre vamos a encontrar en todos los aceites de motor. 683, 807 tenía el aceite nuevo virgen sin utilizar, 660, 779 el aceite utilizado. En cuanto a dilución de combustible, es tan solo del 1%, un valor completamente normal dentro de un intervalo de cambio de 10.000 kilómetros. En cuanto al hollín, es prácticamente nulo, menos del 0,1%. En cuanto a la acumulación de agua, también prácticamente nula, menos del 0,1%. En cuanto a la viscosidad cinemática, a 40 grados se ha reducido ligeramente, pasando de 47,4 a 40,9. Y en cuanto a la viscosidad cinemática, a 100 grados también se ha reducido ligeramente, pasando de 8,8 a 7,6. Pese a ello, ese 40,9 y 7,6 sigue estando dentro de valores promedios de cualquier 0W20. En cuanto al TBN, que mide la reserva alcalina, hay que tener en cuenta que se utiliza un método para analizar aceite nuevo virgen sin utilizar y otro método para analizar aceite utilizado, y entre esos dos métodos siempre va a haber en torno a un punto y medio de diferencia. Este aceite nuevo virgen sin utilizar, con el método ASTM 2896, que es el método que se utiliza para los aceites nuevos vírgenes sin utilizar, dio 8,2. Ahora ya el aceite utilizado se ha medido la reserva alcalina con el método ASTM D4739 y ha dado 3,13. Si se hubiese medido con el método anterior, el que se utiliza para los aceites nuevos vírgenes sin utilizar, estaríamos próximos a 5. En cuanto a la acidez, lo que es el TAN, el aceite nuevo virgen sin utilizar dio un valor 1,83 y ahora el aceite utilizado ha subido ligeramente la acidez a 2,64. En cuanto al parámetro de oxidación, el aceite nuevo virgen sin utilizar, como contiene una pequeña concentración de éster, de un valor 24, y lo que es la oxidación en los aceites ya utilizados va en aumento. En este caso la oxidación ha sido muy poca porque ha pasado de 24 a tan solo 28. En cuanto a la nitración, ha aumentado ligeramente, pasando de 5, que venía el aceite nuevo virgen sin utilizar, a 9. Es un valor completamente normal. La nitración viene directamente implicada de los compuestos nitrogenados, como son por ejemplo los óxidos de nitrógeno. En esta tabla os va a ser más fácil ver la degradación que ha sufrido el aceite, la pequeña degradación, porque la verdad es que el aceite, salvo por la reserva alcalina, aún está muy entero. La viscosidad cinemática a 40 grados se ha reducido en torno a un 13%, la viscosidad cinemática a 100 grados también nuevamente se ha reducido en torno a un 13%. Pese a ello, la viscosidad que tiene ahora sigue estando dentro de valores promedios comparados con otros 0W20. En cuanto al TBN, aquí hay que indicar nuevamente que cuando el aceite nuevo virgen sin utilizar se utiliza un método y cuando el aceite es utilizado se utiliza otro método. Si cogiésemos por ejemplo este aceite nuevo virgen sin utilizar y usamos los dos métodos, siempre va a haber una diferencia de un punto y medio. Con el método específico que se utiliza para los aceites nuevos vírgenes sin utilizar dio 8,2 y ahora el aceite utilizado medido con el método concreto que se especifica según la norma ASTM para aceites utilizados ha dado 3,13, mientras que la acidez ha aumentado de 1,8 a 2,64. Le queda todavía un poquito de vida en cuanto a la reserva alcalina, pero la verdad es que 10.000 kilómetros en un coche que se usa para uso deportivo no merece la pena estirarlo más. En cuanto al paquete de aditivos, pues prácticamente se mantiene todo igual. Prácticamente, salvo el tema del boro, que sí que se ha reducido a menos de la mitad, todos los valores siguen más o menos igual. Pero ojo, que los aditivos sigan estando dentro del aceite no quiere decir que esos aditivos sigan trabajando, porque los aditivos también se agotan en cuanto a su funcionamiento. Se suele decir que muchos de los aditivos son aditivos de sacrificio, que cuando dejan de cumplir su función se desprenden de las paredes de los componentes internos del motor y ya no hacen su trabajo. Siguen estando dentro del aceite, pero son prácticamente aditivos que ya han agotado su ciclo de vida. Y como conclusiones finales, pues como hemos podido ver, este aceite en ese motor concreto, porque no todos los motores degradan el aceite igual, es posible que este mismo
mismo aceite usándolo en otro motor diferente se degrade mucho más o se degrade menos, aunque ya os digo que aquí la degradación es prácticamente nula. En general se ha comportado como un campeón. La verdad es que parece que le viene como anillo al dedo. De hecho, los Yaris GR, según me han comentado, en lo que es Europa, vienen ya de serie con el nuevo Ravenol DFE, este modelo concreto, y la verdad es que me parece todo un acierto. En cuanto al intervalo de cambio, pues haciendo el mismo tipo de uso y a tener en cuenta que ha entrado a circuito y el hierro tan solo de 8 partes por millón, es que se ha comportado de chapó. Pues la verdad es que me parece una combinación muy buena ese motor, ese tipo de uso, ese intervalo de cambio y este aceite. Si tú también estás interesado en comprobar qué estado de salud tiene tu motor, así como se está comportando el aceite dentro de tu motor, así como también si son adecuados los intervalos de cambio que estás realizando actualmente, ponte en contacto conmigo a través de la dirección de correo electrónico que te dejo en la descripción y te explico cómo enviarlo al laboratorio. Y hasta aquí el final del vídeo, compártelo, que de seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que como tú también es aficionado a la mecánica, y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.